americanos le dicen, dentro del marco de Asia, en Laos más particularmente, de participar en un operativo particular. Y hablando con el hijo de Tranquier, me contó que su padre en ese momento había estado en contacto con los servicios de inteligencia americanos, que lo habían transformado en agente de los servicios de inteligencia americanos. Así que Tranquier desde los años 30-40 trabajaba con los servicios de inteligencia americana, y cuando pasó a retiro, parecería que el ejército americano le propuso el grado de general, de activo, y de quedarse un tiempo en el ejército americano. Fue a aconsejar Trujillo durante un cierto tiempo, parece que pasó por Argentina, pero de manera muy discreta, pero no se sabe exactamente cuándo. Pero Tranquier tiene un lazo muy fuerte con Estados Unidos. Tuvo ese lazo efectos bastante duros para los grupos Comando Mixto Aerotransportado en 1952-53, cuando Tranquier, para tomar el poder justamente de esos grupos Comando Mixto Aerotransportados, decide denunciar, entre comillas, el uso del tráfico de opio para financiar operaciones negras. Y el equipo francés que dirigía en ese momento los grupos Comando Mixto Aerotransportados es denunciado a la policía y es acabado, y tienen que quitar el GCMA porque justamente hacían tráfico de opio para financiar las operaciones. Eso coincide con el periodo en el cual Tranquier toma el poder de los grupos Comando Mixto Aerotransportados y lo transforma en GMI, Grupos Mixtos de Intervención. Por supuesto, vamos a ver en la edición del libro de Galula reciente, Contrainsurrección, lo traje como ejemplo, con una introducción, un prefacio de David Pecheus, sobre la base del redescubrimiento del pensamiento de ese oficial francés que se había totalmente, en Francia estaba completamente olvidado Galula, nadie sabía quién era. Yo me pasé 25 años trabajando sobre el tema de contrainsurrección, pero hace solamente 2 o 3 años que se empieza a hablar de Galula. ¿Quién es Galula? Galula es un joven judío tunecino, y es importante saberlo, que como pied noir se engancha en el ejército francés como carrera, entra en Saint-Cyr en 1939-40. Sigue Saint-Cyr y en el 41 las leyes antijudías lo expulsan del ejército francés. Entonces se va para Marruecos y ahí entra en contacto con el ejército americano cuando llegan a Marruecos y integra las fuerzas de Delattre de Tassigny y libera Francia. Tras eso, Galula se va para China como oficial de la embajada francesa en Pekín y sigue la revolución china. Después de eso no hace la guerra de Indochina, tiene misiones específicas en los Balcanes y en Grecia, donde ve también el problema de las guerrillas comunistas en Grecia y también del titismo específico en Yugoslavia y cómo funciona el aparato en los Balcanes. Va a hacer la guerra de Argelia, va a dirigir los famosos Arka, va a hacer contraguerrilla, pero insatisfecho de la política de De Gaulle en Argelia, porque es pied noir, en el 62 quita Francia, después de haber trabajado en el Ministerio de Defensa, para trabajar para la Rand Corporation en Harvard. Y es ahí donde va a dar conferencias sobre contrainsurrección. Uno puede encontrar los textos de Galula sobre el lugar de la ¿cómo se llama?, de la Rand Corporation sobre Internet. Están los textos. Hay uno que se llama Pacification in Algeria, en la página web, y el otro se llama Counterinsurgency. Hay diálogos muy interesantes entre Galula y Kitson. Kitson siendo el Galula o el Tranquier inglés, que después de haber peleado contra la IRA en los años 20-30, va a Kenia y va a organizar la represión contra los Mau Mau. Y va a escribir un libro muy importante, Gangs and Mother Gangs,
Es el modelo de la AAA más o menos, como sistema de lucha contra una subversión interna para eliminar el enemigo interior. Es decir, se crean escuadrones de la muerte y ahí se puede trabajar, entre comillas, contra la oposición. En periodo no necesariamente de combate, pero de manera previa. Es Kitson que crea esa noción. Los ingleses, Kitson, K-I-T-S-O-N. Los ingleses, no hablé de la tradición inglesa, hay una tradición de lucha de contraguerrilla evidentemente inglesa. Esa tradición tiene su punto álgido en la guerra en Malasia contra los Hughes, donde utiliza un dispositivo específico que se llama el District War Executive Council, donde las fuerzas militares a nivel local, no a nivel del aparato de Estado, pero a nivel local se sobreponen a la estructura civil política en crisis por un tiempo determinado, dentro de un espacio también cuadriculado. El esquema francés, para hacer la diferencia entre los dos, no es a nivel local, para solucionar una crisis local, pero más bien es para solucionar una crisis a nivel del aparato de Estado. Es todo el aparato de Estado que funciona de una manera contrainsurgente en la teoría francesa. Todo el aparato de Estado, mientras que la parte inglesa no es todo el aparato de Estado, es la parte donde hay la crisis a nivel local. El modelo de Irlanda del Norte es clásico, no es porque hay un problema en Irlanda del Norte que eso tiene que repercutir en el país de Gales o en Escocia. Entonces, Lashley, Tranquier, Galula son los tres personajes que tienen contacto preferencial a nivel doctrinario con Estados Unidos. Evidentemente, a nivel práctico, como lo dije recién, Osarez, Dabzi y las técnicas especiales de los grupos comando mixto aerotransportados para entrar también como elemento práctico, como elemento factible. Pasando por Buenos Aires, como lo dije recién, va a haber la primera conferencia panamericana de lucha antisubversiva organizada por López Ofrán por un lado y por la misión francesa que estaba acá en ese momento, donde estaba Bantresque. Me pregunto si no estaba tu papá en ese momento, no sé, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, hay todas esas conexiones, uno se puede dar cuenta que hay dos vías de penetración finalmente en el continente americano de la doctrina de la guerra revolucionaria. Está Buenos Aires por un lado y está Fort Bragg, Fort Leavenworth y Estados Unidos de otro lado. Pero van a entrar en discrepancia los dos, porque Francia piensa que va a poder guardar, de una cierta manera, el monopolio de esa doctrina, que va también con una capacidad de venta de armas, evidentemente, que sea la MX-13, que va a ser útil en ese momento. Lo mismo, bueno, más tarde serán otro tipo de armamentos que vendrán, pero la doctrina nunca está sola, evidentemente está acompañada por el sistema de armas que es útil en ese momento, ¿no? Particularmente transmisiones. Y ahí Francia tuvo con Thompson vendiendo también un sistema de transmisión, sea Brasil, vía Manaos, o creo, no sé si el ejército argentino tenía Thompson CS como material, creo que sí, pero eso se va a confirmar después seguramente. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Quería presentar, ahora sabemos que la doctrina está presente en Estados Unidos, está presente en el Cono Sur, en América Latina, está circulando, está presente en Francia, con una forma de vuelta que se está dando por ahora. ¿Qué pasa hoy en día con lo que está ocurriendo en Afganistán y en Irak? Hay un dilema para Estados Unidos que controla finalmente actualmente esas dos capacidades de intervención. O la RMA, se dio esa elección en un momento dado, Revolution in Military Affairs o COIN. ¿Qué hacemos con esas dos doctrinas? Counterinsurgency, por un lado, o revolución en los asuntos militares dentro del marco de una guerra cero muerto. El modelo, eso me permite presentar los diferentes modelos teóricos que tienen los Estados Unidos desde por lo menos la época de la guerra de Vietnam para analizar de una manera doctrinaria, no necesariamente a la francesa, pero de una manera muy específica, la crisis, por ejemplo,